Bueno, les damos la bienvenida. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como no sabemos en qué horario ustedes van a estar participando de esta reunión, les damos la bienvenida. Esta es otra edición de Como Pan Caliente. Hoy estamos con una visita muy especial. Estela Funes, ella participó de nuestra primera edición presentando cuentos infantiles. Y hoy estamos también con Cintia. Cintia va a ser mi coequiper. Vamos a estar charlando y entrevistando a Estela, pero esto es una charla de amigas. Estela es una amiga nuestra y que apreciamos muchísimo. Te damos la bienvenida, Estela, y bueno, queremos que nos comentes un poco cómo está conformada tu familia y cómo fue el comienzo, ¿no?, de todo esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siento mucha gratitud por este tiempo que ustedes se permiten. Eh, Van a escuchar de fondo mi perrito. Les pido disculpas, pero no lo puedo hacer callar. Yo les cuento que estoy viviendo en un pueblito muy pequeño de 4.500 habitantes y estoy como en el campo, así que por ahí pueden escuchar algún pajarito. Bueno, les decía que agradecida por esta invitación, por este tiempo que vamos a compartir, así que muchas gracias, chicas, muchas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros, Estela, hoy. Bueno, nada, queríamos más o menos que nos empieces a contar, porque como el público se renueva, ¿cómo más o menos empezaste con todo este tema de la escritura? ¿Cómo llegaste a todo este tema de los cuentos infantiles que uno los ve y siempre se maravilla de lo que son los cuentos infantiles porque te llevan a un mundo nuevo? Entonces, si nos contás un poquito de eso. Bueno, mirá, la cuestión fue así. Yo empecé de grande con todo este tema de la literatura, porque bueno, yo estoy casada con Hugo Paulini, tengo 3 hijas, tengo 3 nietos, y la verdad que empecé después que las chicas se fueron de casa, entonces empecé de grande, digo yo. Siempre me atrajo mucho todo lo que era el tema de los cuentos infantiles. De hecho, yo tengo muchos recuerdos de mi papá comprándome cuentos y leyéndomelos, y estaba en aquel entonces la revista Antiojito y la revista Villiquen, y yo tenía cajones enteros así que siempre estuve muy cercana a la literatura infantil, y siempre quise hacer algo, y la verdad que, bueno, no encontré el tiempo. Mientras las chicas fueron chicas, no encontraba el tiempo, intenté varias veces, pero no lo logré. Se ve que era como que tengo que enfocarme en una o dos cosas, más no puedo. Entonces, una vez que me quedé sola, dije, bueno, bárbaro, ahora es el tiempo. Y empecé mi formación, es más de ilustradora que como escritora. O sea, mi formación tiene que ver con la ilustración. Y a raíz de que, como me venían las imágenes primero, entonces yo tenía las imágenes, pero no tenía el texto. Y estuve averiguando, bueno, a ver quién puede escribirme el texto, quién lo puede hacer. No lo encontraba con la rapidez que yo quería, entonces me animé a escribir yo. Mis cuentos son cuentos cortitos. Son cuentos muy cortitos, y si vos querés te cuento por qué son cortitos y están impresos chiquitos. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, me re gusta esto de que no te veías como que nadie te daba con la rapidez que vos querías el tema y entonces enseguida buscaste solucionártelo. La verdad, tremendo. Cuando uno quiere, cómo se pueden hacer las cosas. Así es. Bueno, la cuestión, mira, nació una tarde que estaba hablando con una misionera que hacía viajes al Congo,
Y yo ya venía con esta inquietud de la literatura y la ilustración para niños, pero como el campo era muy amplio, entonces decía yo, pero ¿a dónde apunto? No encontraba, quien dice, el nicho, no encontraba ese cuadradito, ¿no? Y charlando con esta misionera, le pregunto, ¿tenés material para llevar, para trabajar con los niños? Y me dice, sí, mira, material se consiguen, pero están muy occidentalizados. O sea, no, los niños no se pueden como verse reflejados ni con la parte física ni con los paisajes. Entonces yo dije, bueno, ahí está, ahí es donde tengo que apuntar. Y empecé realizando cuentos con personajes típicos de África. Yo generalmente escribo fábulas, o sea, le doy vida a animales, y también el contexto del paisaje, traté de hacerlo con el paisaje africano en general. Así fue como empecé. Y como yo quería que esos cuentos llegaran a África, la manera que tenía de enviarlos era a través de los misioneros que viajaban. Entonces tenían que ser cuentos livianitos, o sea, cuentos cortos y livianos, porque yo se lo metía en las valijas. Entonces, por eso los 3 primeros cuentos míos son de A5, o sea, es como una A4 doblada. Este es el tamaño de los cuentos. Y cortos, y siempre con el primero que escribí, que se llama Okapi, que apunta a la identidad como hijos de Dios, y después Espalda Plateada, lo escribí que apunta y se puede hablar el tema de la paternidad de Dios. Y después escribí Aves, con todo pajaritos de África, que habla sobre la protección y el cuidado de Dios. Y así, esos fueron mis inicios. Y te estoy hablando de no hace mucho, te estoy hablando de hace 7 años atrás, más o menos. 6, 7 años atrás. Wow, cuánta producción en tan poco tiempo. Me gusta mucho esto de que puedas generar un personaje con el que los niños se puedan sentir identificados. Digo, qué importante esto en cuanto a poder verse reflejado, a poder sentir que uno puede tomar ese mensaje que es para ellos. Entonces, la verdad, fascinada con esto que me estás contando. Fue la verdad que encontrar, viste, cuando encontrás que es el nicho, encontrar que ese es el cuadradito, eso fue espectacular, porque si no era como muy grande el paisaje a donde yo quería pintar, era muy grande. Entonces dije, no, bueno, este es el sector que me toca pintar a mí, por lo menos en este tiempo. Qué lindos, Estela, qué lindo lo que contás, y ver que todos esos cuentos uno puede ver el resultado, ¿no? Porque seguro que tenés testimonios de cómo afecta a los chicos, pero también les cuento, para quienes nunca han leído los cuentos de Estela, los cuentitos de Estela, que también nos habla muy personalmente a cada uno de nosotros. A Dios como nuestro Padre, a identificarnos, tener una identidad, y realmente pudimos ver que si bien está dirigido a los niños, habla mucho al corazón de cada uno de nosotros. Te quería preguntar por esta nueva producción, por lo que estamos presentando hoy. Comentame ¿qué fue lo que te llevó a producirlo? ¿Qué te llevó a escribir este cuento y a quién está dirigido? ¿Cómo no? Bueno, vos sabés que cuando empecé con el tema de que, según mi parecer, tenía que sí o sí escribir mis propios cuentos, dije, bueno, voy a tener que buscar la forma también de como de capacitarme mínimamente, porque la verdad que a mí lo que me interesa mucho, yo disfruto mucho todo lo que es ilustración. Y entonces empecé a buscar lugares donde poder formarme desde la escritura. Y a la vez
me venían como muchos comentarios que durante el transcurso de mi vida, de trabajar con Hugo, de visitar iglesias y en distintos, o sea, en Argentina y donde hemos ido a misionar, siempre encontraba personas que me decían, ay, cómo me gustaría escribir, cómo quisiera hacerlo, pero no lo sé hacer. Entonces me venían esos dos pensamientos. Por un lado, que yo quería como ir mejorando en la escritura y después poder también buscar un espacio donde invitar a la gente a que canalizaran ese deseo de escribir. Entonces empezamos con unos talleres. Este cuento de quién soy es fruto de del primer taller de escritura creativa. Así que la verdad que para mí fue hermoso, pero tiene como algo, o sea, esa fue el fruto, pero en sí, en la motivación del tema es porque estábamos en el grupo, que éramos como 14, que estábamos capacitándonos con el tema de la escritura, y alguien comenta de una mamá que había escrito desde España, que estaba desesperada porque tenía una criatura en jardín de infantes y que esa semana en el jardín, ahí en España, habían llevado, las maestras, las docentes habían llevado eh, disfraces de príncipes y de princesas, y que a los varoncitos como que les animaban a que se vistieran de princesas, y entonces esta mujer dice, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí de esa manera, nace la idea de quién soy, la historia de este conejo que no quiere ser conejo y que trata de hacer todo lo posible para parecerse a un canguro que era su sueño. Así, de esa manera nace quién soy. Sabés, Estela, que esto que comentás, bueno, por ahí es un tema que hoy en día está muy en boga y es muy común encontrarnos con esto. Y algo que me gustó mucho y que me impactó en verdad del libro cuando lo vi fue toda la parte de atrás del libro, porque no es solo el cuento, toda la parte de atrás del libro tiene una parte enorme de actividades y de charlas y de momentos para reflexionar, en donde los niños pueden expresar qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sintiendo, cómo se sintieron respecto del relato, pero no solo respecto del relato, sino también de un montón de situaciones más. Quiero que me cuentes un poco la experiencia, esto de Sí, poder agregar esta parte de la exacto, porque práctica, ay, porque te me agradezco pareció la pregunta, espectacular. Cintia. Perdón, te agradezco la pregunta porque el cuento a mí me encanta, por supuesto, ¿no? Pero si el cuento no tuviera la parte práctica que yo le digo, que son unas hojas donde que la autora no soy yo, sino que es Azulo Minetti, la que crea esta parte de la parte práctica, digamos, no sería lo mismo, no estaría completo el cuento. Porque, ¿cuál es la idea cuando uno tiene un cuento? Es leerlo, ¿no? O que el niño o el adolescente lo lea, pero lo que yo creo más importante en este tiempo, y yo creo que siempre, pero ahora más, porque los niños cada vez hablan menos, es crear un ambiente seguro a través de la lectura. ¿Qué quiere decir crear un ambiente seguro? Quiere decir que justamente el cuento forma un ambiente de confianza con el maestro, con los padres, con algún familiar, con algún tutor. Crea esa confianza, crear esa confianza para que el niño después del cuento y a través de estas páginas prácticas puedan tratar el tema o los temas que se puede rescatar del cuento, donde los chicos tienen la posibilidad en esa confianza y en ese ambiente seguro poder expresar lo que sienten, ¿no? Poder expresar sus emociones, cómo ellos están viviendo
ciertos temas en la escuela, en la calle, en la propia familia. Así que sí, la verdad que esas últimas páginas de trabajo práctico que yo le llamo son fundamentales para el cuento. Es como que es el broche de oro que cierra el cuento, con preguntas que van a ayudar al adulto, que ayudan para entablar una charla, ¿no? Y se puede hacer charlando, o hay quienes imprimen esas hojas y pueden rellenar, si es un adolescente o preadolescente que ya sabe escribir, un chico que ya sabe escribir, puede también ir como contestando algunas preguntas que son muy fáciles y son sí, muy fáciles de contestar aún por escrito, ¿no? Y he visto, según el cuentito, que no solo se trata del tema de quién soy como persona, sino que también se deja ver el tema del bullying, que también es muy frecuente, no solo en los colegios, en cualquier ámbito, porque lo vemos hoy aún en las redes, que se Sí. menosprecia, se maltrata a las personas en forma literal. Entonces es muy importante esto tratarlo con los niños, con los adolescentes, aún en las casas, porque a veces el bullying comienza en las casas. Así que es un tema que tiene mucho género realmente y mucho para reflexionar. ¿Nos podrías dedicar unos momentos para hablar de cómo son el tema de tus cursos, de los cursos que estás dando, si es de literatura, qué temas se están tocando, a quiénes podemos abordar con este tipo de literatura o impulsar a una mamá que dice quiero escribir y no sé cómo? Exacto. Bueno, mira, cuando yo siento la necesidad de empezar a prepararme en el tema de la escritura y ayudar a otros también en este mismo tema, digo, bueno, ¿cómo hago? Y veníamos de la pandemia, veníamos de este boom del Zoom, que la verdad que fue, bueno, en algunos casos fue muy bueno este tema de poder comunicarse por Zoom, ¿no? Yo siempre digo que este tema de la tecnología y el Internet, si está bien usado, es genial, genial. Entonces, y yo vivía fuera de Buenos Aires, estábamos viviendo ya con Hugo acá al sur de Santa Fe. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, Dios mío, voy a empezar con cursos online de escritura, pero había que conseguir, yo no lo podía hacer porque yo quería aprender. Entonces ahí empezó la búsqueda de la persona que nos enseñara. Y bueno, son esas redes que Dios va tejiendo, uno no se lo explica, pero sabe que es Dios. Me encuentro con Graciela Otranto, que es una escritora de muchísimos años, que tiene varios cuentos y varias novelas publicadas. Entonces la convoco y ella enseguida me dice que sí. Entonces ahí empezamos a organizar talleres de escritura creativa, donde tocábamos el género de cuento, novela, autobiografía, y veíamos también todo cómo se desarrolla el cuento desde que uno empieza a escribirlo hasta llegar a la impresión. Cuando esto empieza a tener como un poquito de color, digo, hablando con mi esposo, digo, ay, Hugo, la verdad que estoy tan contenta porque esto de publicar está tan bueno, pero bueno, necesito ponerle un nombre, como encerrarlo en un nombre a todo esto que está pasando con la escritura. Y hablando también con una amiga mía, me dice, bueno, pero publicando. Y bueno, de ahí salió Publicando Vidas. Publicando Vida es el lugar donde yo organizo talleres con distintas profesoras y profesores, donde, por ejemplo, el mes pasado tuvimos con Graciela Otranto un encuentro de 2 horas que daba los puntos básicos de cómo empezar a escribir un cuento. Y ahora, el 9 de noviembre,
tenemos un taller no un taller, es un encuentro, porque no es un taller, es como una charla sobre novelas, que es la especialidad de Graciela. Entonces, trato que por lo menos tres veces al año poder organizar estos encuentros de literatura creativa. Creamos este espacio que se llama Publicando Vida, donde tocamos los temas que tienen que ver con distintos géneros literarios. Y ahí estamos también hablando con dos ilustradoras para que ellas también den como principios básicos de lo que es la ilustración, para quienes también tienen el corazón para ilustrar cuentos infantiles. Así que así es como fue el comienzo y cómo está fluyendo ahora estos encuentros, estos espacios literarios de Publicando Vida. Qué hermoso, en verdad, esto, porque tal vez mucha gente tiene la inquietud o siempre tuvo las ganas de poder escribir, poder hacer algo y encontrar un espacio en donde esto se puede aprender y poder hacerlo como a uno le gustaría que queden sus escritos, me parece maravilloso. Así que vamos a dejar en el box, en la descripción del video, vamos a dejar el link para que puedan estar sumándose y ahí atentos a los talleres que se van a estar dando respecto de este tema, porque es un mundo nuevo poder aprender a escribir y vemos cómo cambió la vida de Estela respecto de esto, así que bueno, tenemos acá el ejemplo de lo que puede pasar cuando uno se pone y se forma en estas cuestiones. Exactamente. Sí, no solo los que tienen ganas, sino también me he encontrado con personas que han escrito y esos escritos han sido cajoneados, o porque le ha dado vergüenza, o porque no, es como que no le han dado el valor que realmente tiene. Así que también los talleres y los cursos están, apuntan también a las personas que ya tienen la idea, las ganas, han hecho algo, pero siempre está bueno ir como perfeccionándose. Así pasa con la escritura y con todas las profesiones. Yo lo que es ilustración, yo vivo haciendo talleres como para ir teniendo mayor conocimiento, ¿no? Qué bueno tiene que ver con esto de poder hacerlo como más profesional, o sea, como decís vos, o sea, todas esas personas que tal vez en su momento tuvieron el sentir de escribir algo y les quedó ahí guardadito, bueno, saber que está la posibilidad de encontrar un espacio en donde eso se pueda hacer de manera más profesional, la verdad. Sí, vamos a dejar la información, así que todos atentos a eso, a Bueno, los próximos talleres que se van a dar. gracias. Te cuento, Cintia y Mabel, que el año pasado, después del taller que hicimos, el anteaño pasado, perdón, después de que hicimos el curso de cuentos, organizamos un concurso de cuentos cortos. Y el cuento ganador, que se llama Silueta de Nubes, que habla sobre la muerte, sobre el tema de la muerte, porque veníamos de este tema del COVID, entonces cómo tratar el tema de la muerte con la naturalidad que lo tratan los niños, ¿no? Así que el cuento ganador fue de una docente de Rosario y estuvo genial porque, bueno, ese cuento después reconocido de interés municipal. Así que sí, han salido cosas muy bonitas de esos encuentros y de los que no me entero, porque yo estoy creída que hay mucho más frutos. Volviendo al tema de quién soy yo. ¿Quién soy? Este libro, las otras publicaciones eran para entregar a los niños sin costo, pero estas están dirigidas a los docentes, a los maestros de escuela dominical, a los papás, a las abuelas, a los abuelos, aún a los niños y a los adolescentes. Sí. Esta edición tiene, es decir, es para adquirir y también para trabajar. Así que nosotros queremos que después nos pases el link y cómo adquirirlo, que nos dejes los datos para que nosotros lo pongamos
en todos los datos y que vos puedas estar y podamos estar encargándote esto. Porque nuestro deseo y la motivación de este encuentro es que esto corra, que corra a las escuelas, que corra a las iglesias que están tan desinformadas y que están tan detrás de todo lo que se nos viene encima, ¿no? Entonces, nos interesaría también que estas publicaciones lleguen a los lugares donde más se pueda y sabemos que va a ser así. Porque siempre Dios nos sorprende con estas ediciones porque llega a lugares donde nosotras ni siquiera imaginamos. Y así que te agradecemos muchísimo esta participación. Estamos felices de poder acompañarte en este tiempo y también nos estás ayudando a nosotros, a la sociedad toda y a nuestras generaciones, ¿no? Esto es por nuestras generaciones. Nosotros queremos ver una generación sana, familias sanas, hogares sanos y todo lo que esté en nuestras manos para poder hacerlo, allí vamos, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo y siempre estamos en contacto, siempre estamos dispuestas a escucharte y conocer todo lo que estás haciendo y vamos a promocionar tus talleres literarios y te agradecemos muchísimo, muchísimo. Y bueno, Cintia, ¿querés despedirnos? Sí, nos despedimos acá, como siempre, recordando que hay veces que tratamos temas que no son tal vez tan cómodos de tratar y demás, o que no son simples, o que uno no sabe cómo abordar. En este caso, el libro de Estela es una herramienta muy valiosa para poder encarar ciertas situaciones, pero también sabemos que cuando Dios expone algo y lo trae a la mesa es para que pueda haber luz y sanidad en todas esas cosas, así que bueno, felices y agradecidos de haber podido compartir esta edición con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el tiempo y sí, ahí pónganse en contacto la interesada del cuento y déjenme decirles que no bajemos los brazos. Ustedes con esta herramienta tan hermosa que tienen como Pan Caliente, no bajemos los brazos, sigamos, llenemos las redes con principios y valores de Dios para que nuestros niños y adolescentes tengan que elegir, ¿no? Tengan mucho más para decidir qué leer, qué actividad hacer. Así que bueno, muchísimas gracias.